Hemos entendido desde el rigor que en todo momento ha presidido nuestra actuación, que era bueno que en los primeros días esperáramos a ver los efectos de la vacuna, en forma de reacciones adversas o en forma de efectos colaterales. Bien, Presi, bien. Pero entonces, si todas las comunidades hubieran hecho eso y no hubieran tenido ninguna de conejillo de India, ¿qué estamos esperando todavía para ponernos la vacuna? Una vez que hemos comprobado que, de acuerdo con lo que todos deseábamos, no había ninguna reacción, pues hemos agilizado la implementación de la vacuna, ¿no? Claro, los primeros días. ¿Y si las reacciones llegan luego? ¿Y si las reacciones se dan a la semana o al mes? ¿Cuál es el plazo ese para agilizar la vacunación? ¿Unas horas, una semana? ¿O cómo va el tema aquí? O sea, si no cascan en el momento, entonces al día siguiente ya nos iríamos a poner vacunas a diestro y siniestro. Pero eso debería de haber quedado claro antes, ¿no? Para que los demás presidentes de las comunidades autónomas supieran que había gente que iba a esperar a ver qué hacía ellos. Tenían que haber partido todos en las mismas condiciones, como si un grupo de amigos se va a tirar en avión y en el último momento uno se raja y se queda arriba, esperando a ver si a los otros se les abre el paracaídas. Claro que a lo mejor luego, por tanto esperar, se ha pasado de sitio y cae fuera. No sé, yo pienso que eso debería de haberse dicho antes de empezar, partir todo de las mismas condiciones, claro, para luego no tener a unas como conejillos de India. Es que actuar después de que todo ha pasado es muy fácil. Como dice el refrán, que luego a toro pasado todos somos manoletes. Vamos allá, paisano, a los buenos días. Mi nombre es José y por redes sociales y YouTube me podéis encontrar como Cactus. Había vídeos y retrataduras atentos de juego y todo lo que hemos en pareja y de Extremadura. Si vos pillan los juegos, el extremeño y posiblemente Extremadura, me podéis seguir y así enteraros de las mis alicantinas. Todos los sábados a las 12 de la mañana tendremos un vídeo nuevo. ¿Podías hacer más? Podía. ¿Quedaba bueno? Quizás que no. Como decía el emperador Augusto, s'acceleriter fieri quid fiat setis bene. O lo que es lo mismo, bastante ligero se hace a cuenti se hace bien. Vos voy a quedar con el vídeo y vamos a esperar que vos guste. Con Dios, Coyacus. Una tilita. Creo que más de uno después de ver el vídeo le va a hacer falta, porque le va a petar la cabeza con las tonterías que se dicen aquí en Extremadura. Creo que después de ver el vídeo más de uno va a correr a por una tila o a por algo para los nervios, ya veréis. Lo primero, decir que en el vídeo le voy a atizar a todos. No me voy a ir a un partido ni a otro porque las promesas que se han incumplido con Extremadura han sido de todos los partidos, me da igual de izquierda, de derecha. Y voy a poner vídeos de todos, como ya veréis, para que veáis las mentiras que se han dicho sobre Extremadura. Y veréis, este es el primer vídeo, pero tengo más guardados por si gusta. Creo que el siguiente le va a dar un tiento a este porque es buenísimo también. Ya veréis, le voy a atizar a todos porque me da igual que sea PP, PSOE. Yo puedo decir claramente que los he votado a todos. A lo largo de mi vida me da igual, he votado PSOE, he votado PP, he votado Ciudadanos, me da igual uno que otro. Yo me guío más por el programa que tengan, por quién es el que lo preside, que me transmite. Yo creo que antiguamente los líderes eran distintos en la época de Felipe González, de Aznar. Creo que eran otro tipo de políticos muy distintos a los que tenemos ahora, que se mueven, yo creo que más por el dinero y por los intereses que por al final por la gente.
Es una pena porque antiguamente sí teníamos buenos políticos, no hay que negarlo, estaba Felipe González, estaba Anguita, estaba Aznar, eran buenos políticos, eran políticos de raza, y ahora pues cada día tenemos peores políticos, peor preparados, más aprovechados, así que creo que en vez de ir a mejor lo que vamos es a peor en el tema de políticos, así que se le quitan a uno las ganas de votar. Quiero reiterar el compromiso del Gobierno. En el 2010 habrá AVE en Extremadura. Y por supuesto, Mérida tendrá estación. Vamos a buscar a ver, no sea que esté la estación del AVE en Mérida y no nos hayamos dado cuenta. No metamos la pata. Habrá un tren de alta velocidad Madrid, Cáceres, Badajoz. Lo habrá. Y se hará. Y se pondrá en marcha. Y todas las cosas tienen su proceso. Su base de estudios, su base de proyectos, pero se hará. Y lo veremos. Y podremos circular por él. Y podremos venir por él. Y no se equivoca, no. A verlo lo habrá. Y viajar en él vamos a poder viajar. Lo que pasa es que este vídeo tiene cerca de 20 años. Y todavía de tren nada de nada. Pero como no dice plazo, pues no se equivoca. Eso es lo bueno que tiene. Tú cuando no das plazos puedes hacer lo que te dé la gana. Y prometer lo que te dé la gana. Pues como no va a llegar nunca, como no ha dicho plazo, al final vas a tener razón. Aunque sea dentro de 20, de 50 o de 100 años. No fallas nunca. Y que hoy quiero anunciar que las obras de la alta velocidad del corredor Madrid-Lisboa empezarán por Extremadura y cuyo plazo de compromiso de lo que representa la construcción de esta alta velocidad se establece en el año 2010. Yo voy a traer el AVE a Extremadura, no te quepa la menor duda, ninguna. Si el año que viene hay un tren rápido aquí en Extremadura, será gracias a las inversiones que se hicieron siendo José Blanco ministro de Fomento. ¿O es que se cree alguien que los trenes se hacen en 6 meses? Hombre, en 6 meses no, pero en 20 años. Todavía si tienes que ir a Alemania andando a buscar los materiales, lo entiendo. Pero es que son 20 años. Ahora han venido, le dan con la varita mágica, ya está el tren. No, es porque durante muchos años se metió dinero en inversiones para que las plataformas ya estén disponibles. Otra cosa es el juego de lo que se pretenda enredar quienes son profesionales del enredo. Yo no voy a prometer que llegue el AVE a Extremadura. Yo voy a empeñar mi palabra en que si soy el próximo presidente del Gobierno, el AVE sea una realidad y que llegue a Extremadura. Y digo esto porque ha habido muchos años de promesas incumplidas por parte del Gobierno de España. No solamente del Gobierno del Partido Popular, también del Gobierno del Partido Socialista. Y, por tanto, creo que es importante que la sociedad extremeña sepa que el Partido Socialista Obrero Español no promete, pero sí va a empeñar su palabra en que cuando seamos Gobierno de España, esperemos que sea más pronto que tarde, ese AVE sea una realidad para la sociedad extremeña. Y cuando eso ocurra, la medalla no se la va a poner ningún político, se la va a poner la sociedad extremeña, que ha sido la que se ha movilizado en torno a una demanda que es justa y que representa lo mejor de la España autonómica que defendemos los socialistas en Extremadura y en Madrid. Y es la igualdad de oportunidades, es la cohesión territorial. Y en ese sentido le he trasladado en privado, y me gustaría hacerlo en público, al conjunto de la sociedad extremeña y a su representante, que es el presidente de la Junta de Extremadura, que el Partido Socialista Obrero Español hará realidad esa promesa
de una manera definitiva. Bueno, Pedrito, pues espero que no te equivoques y en los 2 años que quedan para las elecciones, para que te quedes o te vayas, me da igual. Espero que seáis capaces de que el AVE pase por aquí, por Extremadura, y no sea solo un corredor entre Lisboa y Madrid, porque sois capaces de que pase el AVE por aquí y que no pare. Poner aunque sea una estación pequeña, muy pequeña, pero que pare aquí, aunque sea en Mérida, aunque sea en Plasencia, pero que nos comuniquemos con el resto de España, hombre. Que no creo que nos estemos portando tan mal los extremeños como para que nos tengáis aislados. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta este tipo de vídeos, me lo dejáis por aquí por los comentarios, me dais un like para que yo vea que os gusta y seguiremos haciendo este tipo de vídeos. Si os gusta, pues ya está. El siguiente será de lo mismo, que yo creo que va a ser todavía más fuerte. Así que espero verlo en el siguiente y nada, lo dicho. Si os gusta, un like, y si queréis activar la campanita por aquí, me parece que os va a salir. Activáis la campanita y así todos los sábados, me parece, os llegará una alerta como que he sacado el vídeo para que lo podáis ver y no se os olvide. Y nada, lo dicho, que un placer y que nos vemos en el siguiente. Adiós.